deportivo. Listo, entonces, ahora vamos a hablar acerca de las lesiones de partes blandas y del manguito rotador. Este síndrome del manguito rotador ha venido en los últimos exámenes, tanto en el residentado médico como que también en el ENAM y también en el salud, ¿ya? Entonces, el síndrome del manguito rotador, o también llamado hombro doloroso, o también llamado hombro doloroso, ¿ya? Es una patología muy común, ¿ya? Y que básicamente se va a dar en paciente mujer, ¿ya? Y de predominio nocturno, mujer nocturno. Y se va a dar básicamente en pacientes entre los 40 a 60 años. Ese es más o menos el rango de la edad donde inicia la patología. Hay algunos factores de riesgo genético, claro, que la hermana tenga o que la mamá haya tenido, ¿no? Que sea un dolor crónico, ya me está indicando un síndrome del manguito rotador. Tratamientos oncológicos, pacientes con cáncer de mama, con cáncer de útero, enfermedades ocupacionales. Las pacientes, digo las porque es más común en mujeres, sin embargo, no quiere decir que no haya en varones, también hay bastantes en varones, o los pacientes, por ejemplo, carpinteros que mueven el hombro, o las pacientes que hacen limpieza bastante, ya antecedentes traumáticos, pacientes con fracturas de húmero proximal, pacientes deportistas, ¿qué pacientes? Basquetbolistas, beisbolistas, ¿no? Los beisbolistas que hacen este movimiento a cada rato y mueven el hombro a cada momento, los lanzadores, los de hacen golf, los lanzadores de pelota de golf también, ¿no? Los pacientes que tienen colesterol alto, eso está aún en veremos, y los pacientes fumadores. Todo paciente fumador, para nosotros los traumatólogos, son pacientes de difícil manejo, porque como les había comentado, el fumar, el tabaco, hace muy difícil la consolidación viciosa. El inicio de este síndrome del manguito rotador es con dolor, un dolor que aumenta la movilidad, ¿no? Luego, ya, el paciente no le hace mucho caso, está 1, 2, hasta 3 semanas con ese dolor, dice, lo muevo, me duele el hombro, ¿no? Te dice, sí, no, pero dice, no lo, dice, doctor, no le he hecho caso, llega luego las 3 semanas, cuando ya el dolor es más continuo, pero es sobre todo en las noches, ¿no? Y te dice, doctor, el dolor no me deja dormir, te dice, yo estoy echado para un lado y cuando me echo sobre ese lado donde me duele, me levanta, ¿no? Muevo mi brazo y me levanta, ¿no? De repente algunos de sus familiares puedan tener un síndrome del manguito rotador y ustedes ya pueden diagnosticarlo, ¿no? Pregúntenle si más en las noches y pregúntenle si es que el dolor los levanta, ¿no? Y luego es avanzado porque como el paciente no ha movido por mucho tiempo, ya, y se ha estado automedicando, ya comienza a pegotearse, se hace un hombro congelado, así se llama, ¿no? Hombro congelado. El paciente ya no mueve el hombro. Para que no le duela, no lo mueve. Y como no lo mueve, se encapsula de manera adhesiva el hombro. O sea, es una capsulitis adhesiva o también llamado hombro congelado. Eso pasa, esta es la evolución natural de la enfermedad si es que no se trata a tiempo, ¿no? Entonces, recapitulamos, el síndrome del manguito rotador es más en mujeres, también puede ser en varones, a promedio nocturno, cuando es más intenso y es en todo el día, pero más de noche, ¿ya? La paciente la levanta el dolor, no puede peinarse, no puede abrocharse el brasier, tiene que abrochárselo adelante, no tiene fuerza, se le caen las cosas, ¿ya? Y entonces uno comienza el examen, ¿no? El examen físico y evalúa al paciente. Pero antes del examen físico, vamos a ver más o menos cómo es el manguito rotador. Y aquí tenemos dos gráficos, ¿no? Tenemos la escápula y el húmero visto por delante y visto por detrás, ¿no? Esta es la clavícula, esta es la apófisis coracoides, ¿no? Acá están, si ustedes se dan cuenta o de acuerdo a la clase del domingo, ¿no? Aquí están el ligamento acromio, este es el acromion, parte de la escápula, acromio clavicular, esta es la apófisis coracoides, estos son los ligamentos o el complejo ligamentario córacoclavicular, trapezoide, acá está con mi manito, y conoide, ¿ya? El ligamento interescapular, ¿ya? Y aquí está la clavícula, ¿no? Entonces, esta es la parte de adelante de la clavícula. Este músculo morado es el músculo subescapular, lo voy a escribir. Acá, ¿no? Subescapular, subescapular.
y se va a insertar en la parte de adelante del húmero, ¿no? En la parte de adelante del húmero, subescapular, ¿ya? Y en la parte de adelante va a estar el troquín. El troquín, aquí está, ¿no? Aquí. Subescapular. ¿Ya? Y en la vista posterior, esa es la vista anterior. Y este aquí es el redondo menor. ¿Ya? Vamos a ver acá. Una lupa. Pero más importante es este, el subescapular. Luego, tenemos aquí los músculos de la vista posterior, ¿ya? De la vista posterior. Y tenemos tres músculos. El supraespinoso, que es encima de la espina de la escápula. Esta es la espina de la escápula, ¿no? La espina de la escápula está en la parte posterior de la escápula. Da una vuelta, esta es la espina, se convierte en acromion, ¿ya? Y el acromion se articula con la clavícula, y lo que ya les conté aquí, ¿no? Entonces, encima de la espina de la escápula, este es el músculo supraespinoso. Debajo de la espina, el músculo infraespinoso. Y debajo de este el músculo redondo menor. Este rojo es el redondo mayor. Este es el redondo menor. ¿Ya? Redondo, no recapitulamos. En la parte posterior, supraespinoso. El amarillo, infraespinoso. El azul, redondo menor. Y este rojo, redondo mayor. Redondo mayor acá, redondo mayor acá. ¿Ya? Listo. Muy bien. Estos tres tendones se van a insertar en la parte posterior del húmero, en el troquíter. ¿Ya? Esta es la parte posterior del húmero, en el troquíter. Troquíter. En esto de aquí. ¿Ya? Entre el troquíter y el troquín va a estar la corredera bicipital y aquí va a estar la porción larga del bíceps. ¿Ya? Por aquí más o menos, ¿no? Por acá. Porción larga del bíceps. Entonces, si comenzamos con el subescapular, ¿ya? El subescapular me da el movimiento de aducción y rotación interna. ¿Qué es la aducción? Si miran la cámara, yo voy a juntar mi brazo, junto mi brazo, a ver si me ven, junto mi brazo y me agarro el otro hombro. Este es abducción y este es aducción. Aducción y rotación interna. Si yo me agarro el otro hombro, es una rotación interna más aducción y esta acción la hace el tendón del músculo del subescapular, donde se inserta en el troquín, ¿ya? Por otro lado, este es aquí, ¿no? Número 1 acá. Comienzo del más simple para que se vayan orientando, ¿ya? Luego, estos movimientos, que voy a poner como 2, son de la parte posterior, ¿no? Y tenemos aquí los 3 tendones que están en la parte posterior, y el que más se lesiona es este señor, el supraespinoso. Este se lesiona más. El supraespinoso está encargado de la abducción, de hacer esto de aquí, esto, ¿no? De elevar el brazo. Ese es el movimiento del supraespinoso. No hacia adelante, ¿eh? Sino hacia el costado, ¿no? Hacia aquí arriba, ¿no? Hasta acá. Luego es básicamente hasta la altura del hombro. Cuando eleva más, ya se ayuda de los ligamentos dorsales de la espalda, ¿no? Completando el arco del movimiento del hombro. Entonces, el tendón que más se lesiona en un síndrome del manguito rotador o hombro doloroso es es el supraespinoso. ¿Por qué? Porque elevar el brazo, ya, el tendón supraespinoso va a chocar a cada rato con la base del acromion, va a estar choca y choca, ¿no? Subes el brazo y roza el tendón. Vuelves a subir y roza el tendón. Y ese roce continuo o de manera continua va a hacer que haya micro desgarros primero, luego un desgarro parcial, luego un desgarro total, ¿no? Entonces, es por eso que en tus preguntas de examen, si te viene en el manguito rotador en el paciente que hay problemas a la abducción, ¿ya? O no completa el arco doloroso o el arco del movimiento doloroso del hombro, ¿qué tendón más se lesiona? ¿O cuál es la estructura que más se lesiona? A ojos cerrados, supraespinoso. El supraespinoso, ¿ya? Es por eso, ¿no? Porque está debajo de la espina, encima de la espina, pero está debajo del acromion y lo paran chancando, ¿ya?
Por otro lado, tenemos a estos músculos, el infraespinoso y el redondo menor, ¿ya? Que hacen también abducción. Acá también es abducción. Los dos hacen abducción. Son músculos sinergistas, los dos se acompañan. Este hace una abducción, al igual que el supraespinoso, pero este hace rotación externa más, ¿ya? Entonces, la rotación externa más abducción son propias del infraespinoso más el redondo menor. Por ejemplo, si yo me voy a rascar la cabeza, infraespinoso y redondo menor. Si voy a conectar el teléfono, infraespinoso y redondo menor. Si me voy a rascar la espalda, también es infraespinoso y redondo menor. Y también actúa el subescapular porque estoy aduciendo. Entonces, lo que quiero decir es que hay movimientos que solamente se actúa un tendón y hay movimientos que son sinergizados con más tendones. Pero estos son los movimientos que se dan en el hombro. Y no olvidar que la parte posterior o los tendones que están en la parte posterior de la escápula van a ir al troquíter y los que están en la parte anterior van a ir al troquín, ¿ya? Y entre los dos está la porción larga del bíceps. La porción larga del bíceps es esta que está aquí, viene por acá, ¿no? Por aquí, más o menos, y se va a terminar en la glena. Ahí termina la porción larga del bíceps, ¿ya? El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para un síndrome del manguito rotador? Número uno, primero, obviamente para un buen tratamiento hay que tener un buen diagnóstico. Número uno, primero, analgésicos, ¿no? Analgésicos. A veces, depende de la fase también, ¿no? A veces viene contracturado. Si viene contracturado, le añadimos relajante muscular, ¿ya? Número dos, medicina física y rehabilitación. Van a hacer que mejore el rango articular, disminuye la inflamación, mejore el rango de movilidad, mejore la fuerza, ¿ya? Si es que no mejora y hay dolor regular, podemos infiltrar. Infiltración. Y si ya está muy seria la cosa y hay un desgarro, por lo menos parcial de aquí, ya hablamos de cirugía, ¿ya? En la cual se hace una sutura de manera artroscópica de los tendones del hombro. Entonces, no olvidar, siempre apunten al ganador, que es el supraespinoso, cuando hay un problema de abducción, ¿ya? De abducción. Luego también tenemos las enfermedades muy comunes ocupacionales, que decimos nosotros, que también son enfermedades de partes blandas. Ocupacionales porque son enfermedades que se van a dar en pacientes selectos, en pacientes que hacen con la mano. Por ejemplo, las pacientes costureras, las pacientes secretarias, tienen mucho síndrome de túnel del carpo, mucho quervaín. Los pacientes carpinteros, los podólogos, los que hacen mucho con el codo, ¿no? Los que sellan a cada rato, hacen codo del tenista, codo del golfista. Los pacientes diabéticos que hacen mucho con la mano, que engrapan mucho, pueden estar también haciendo una enfermedad de Dupuytren. Y vamos a ir una por una. La enfermedad o contractura de Dupuytren, que es esta que está aquí, también se llama contractura de Dupuytren, es de origen desconocido. No hay una causa desconocida, no hay una causa de esta enfermedad, ¿no? Se caracteriza por el engrosamiento de esta fascia, que es la fascia palmar, ¿ya? Primero se engruesa y luego viene con una contractura de manera progresiva, poco a poco, iniciando en el cuarto y en el quinto dedo. Básicamente inicia con un nódulo, ¿no? Primero con un nódulo. Comienza con un nódulo y luego ese nódulo se va a ir convirtiendo en una tira muy gruesa, en un cordón muy grueso. Y ese cordón va a ir contracturando toda la fascia y luego incluso tirando el dedo, contracturando al dedo, ¿no? Eso se llama una contractura de Dupuytren. Esto es ya más común en pacientes diabéticos como factor de riesgo, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico. Se hacen zetaplastías más injerto. ¿Por qué injerto? Porque cuando uno hace una cetoplastía, ¿ya? Al quitar este cordón o quitar este nódulo, obviamente liberas la fascia palmar, el dedo se puede mover ya, le das movilidad, pero como la piel ha estado mucho tiempo retraída, cuando tú estiras la piel queda un tipo de orificios, ¿no?
queda defecto de piel y ese defecto de piel se rellena con injerto. Generalmente sacamos injerto de la muñeca, un pliegue de este injerto y lo colocamos en los defectos de piel que quedan al estirar el dedo, ¿no? Eso también, esta mano, como ustedes la ven así en esta actitud, se le conoce como mano del predicador. Ojo, no se confundan, no es en la mano del predicador la que se afecta el nervio mediano, porque en esta mano del predicador, producida por Dupuytren, donde la causa es la contractura, donde el origen es la contractura, aquí se afecta el nervio cubital. Si es muy, muy fregado, el cubital va a estar atrapado por la fascia a este nivel. Entonces, en esta mano del predicador de origen de Dupuytren se afecta el nervio cubital. El Dupuytren afecta el cubital. A diferencia de la mano del predicador que por ahí han escuchado o han leído, ya donde se afecta el mediano. Ahí es al revés. En la mano del predicador del mediano hay una fractura arriba en el codo donde el nervio mediano se ha afectado y ahí el paciente no puede mover ni el primero, ni el segundo, ni el tercer dedo, no los mueve. Estos sí los mueve, ¿no? Entonces, se dice mano del predicador porque no estira estos dedos, no los mueve, no los estira, y por ende se llama mano del predicador, pero la afectación es el mediano, ¿ya? Entonces, igual, si tienen dudas, me preguntan más tarde. Entonces, esta mano del predicador, el origen es contracturante por Dupuytren, y se afecta como consecuencia el nervio cubital. En la otra mano del predicador, la causa es el nervio, la compresión del mediano y la consecuencia es la postura de la mano. ¿Ya? Por otro lado, tenemos al síndrome del túnel del carpo, que es un síndrome muy común, también más en pacientes mujeres, viene más de noche, es un dolor urente, hincante, como hincadas primero es a veces sí, a veces no, a predominio nocturno y sientes como un adormecimiento, como un hormigueo en el primer, segundo, tercer y parte del cuarto dedo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nervio mediano se va a aplastar a nivel de la muñeca, ¿ya? A este nivel, ¿ya? Por el ligamento transverso del carpo. Este ligamento transverso del carpo, ¿ya? Va a hacer una compresión a nivel del nervio mediano, a nivel de la muñeca, ojo, a nivel de la muñeca, en la parte sensitiva del nervio mediano tiene dos, sensitiva, que es a nivel de la muñeca, y motora, que es a nivel del codo. Por eso cuando hay un atrapamiento en mediano a nivel del codo, hay disminución de la movilidad, esa es motora, está predicador, que es por lesión del mediano a nivel del codo. Aquí el túnel del carpo es por lesión del mediano a nivel de la muñeca es a nivel sensitivo, ¿ya? Y genera pues un dolor tipo adormecimiento. Le haces la prueba de Fallen, en la cual es la hiperflexión de las muñecas, o la de Tinel, en la cual tú comprimes o percutes el nervio mediano a nivel de la muñeca, ¿ya? Y si hay un tipo de corriente, ¿ya? Es positivo. Se practica para confirmarlo una electromiografía, que es esta que está acá, ¿ya? Y esta electromiografía nos va a dar niveles, nivel leve o grado 1, nivel moderado o grado 2 o nivel severo o grado 3. El nivel leve ya mejora con inmovilización, con algunas férulas, analgésicos y suficiente, ¿no? El nivel moderado mejora con lo mismo y le añades terapia física que rehabilite, que mejore movilidad de la mano, que mejore la fuerza y que vaya bajando la inflamación tanto al ligamento como al nervio. Y el nivel severo, ya definitivamente cirugía. Se recorta el ligamento transverso del carpo para que pueda ese nervio poder, entre comillas, liberarse, ¿ya? El grado 2, me olvidaba, si no mejora con terapia física, se tendría que operar. Entonces, el tratamiento va desde los analgésicos, la inmovilización, la terapia física, hasta la neurolisis, la liberación del nervio, ¿ya? Por otro lado, tenemos al famoso codo del tenista y codo del golfista. Comenzamos con el codo del tenista, que es la epicondilitis lateral. La epicondilitis lateral es a nivel del epicóndilo lateral, o la redundancia, y es un dolor que se da básicamente en esos pacientes que hacen mucho también que hacen mucha flexión y extensión del codo, ¿no? O que hacen mucha pronosupinación también, ¿ya? Entonces, estos pacientes ya vienen con un dolor urente,
e intenso, ¿ya? A nivel del epicóndilo. Y a veces se le irradia en la parte del dorso del antebrazo, ¿ya? Y a veces no te pueden ni dar la mano, le apretan la mano y el paciente tiene mucho dolor, no tienen mucha fuerza, hay disminución de fuerza. Cóndilo lateral, epicondilitis, como el tenista, ¿ya? Aquí muchas veces se va a desgarrar un músculo, que es el extensor común de los dedos, o también se llama primer radial. Este músculo es el músculo que se va a afectar más frecuentemente en una epicondilitis lateral. El tratamiento pasa desde terapia física, infiltración y si no mejora, hasta una cirugía. Y por otro lado también tenemos al codo del golfista, ¿ya? Que es lo mismo, pero en el epicóndilo medial, ¿ya? Y aquí también el tratamiento es igual, ¿no? Medicina física, analgésicos, infiltración y si no esta cirugía. La diferencia entre ambos es que cuando hay una compresión o una inflamación a nivel del epicóndilo medial o epitróclea, ya muchas veces se va a dar una neuritis del cubital, porque por ahí pasa muy cerca el nervio cubital y va a generar un tipo de adormecimiento a nivel del cuarto y quinto dedo. El diagnóstico de estas epicondilitis son clínicos. Tú agarras, el paciente dice que le duele mucho el codo, que se le caen las cosas, le tocas, le haces una presión puntual al codo, y si hay dolor, es positivo. Pero muchas veces nos quieren comprobar y sacamos una ecografía, ¿no? Y en la ecografía vamos a ver, pues, un tipo de inflamación a nivel de la inserción de esos tendones, ¿ya? Por eso muchas veces se infiltran o, si no calma, se opera. También se puede inmovilizar, pero es sería inmovilizar todo el codo, ya no se practica mucho, se prefiere infiltrar y o operar, ¿ya? Listo. Seguimos ahora con la tenosinovitis de Kervain. La tenosinovitis de Kervain es un aumento de volumen y aumento de inflamación a nivel del tendón y de la vaina tendinosa o sinovia de lo que cubre ese tendón, ¿no? Aquí está, ¿no? El tendón o los tendones del primer compartimento, ¿ya? Y de la vaina tendinosa de estos, ¿ya? ¿Y de qué tendones son? Son del extensor corto y del abductor largo del pulgar. Son los dos tendones que se van a inflamar más comúnmente en la tenosinovitis del Kervain. Si ustedes ven aquí, acá hay como un estuche y acá hay como una envoltura que van a envolver a esos dos tendones, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Esta envoltura o este estuche se inflama, ya por la ocupación del paciente. Esta inflamación genera inflamación de la vaina tendinosa, ya a su vez hace que el tendón cuando se mueva genere mucho dolor, a veces incluso cruje o rechina. Este Kervain es mucho de pacientes secretarias o pacientes que hacen, por ejemplo, que engrapan. Cuando engrapas, vienen a cada rato con estas tenosinovitis. También se ve en pacientes puérperas o en pacientes puérperas porque están cargando al bebé, ¿verdad? O pacientes también que están en periodo de gestación. También se ve. El diagnóstico es clínico. Viene con un dolor en la tabaquera anatómica o más aún en el esteroide radial. Tú le haces una prueba de Finkelstein en la cual agarras la mano, lo pones en 4, doblas, escondes el dedo y haces una flexión cubital forzada, este movimiento, ¿ya? Y el paciente, al hacer este movimiento, genera un dolor a nivel del esteroide radial. Ese dolor es puntual de tenosinovitis de Kervain. El tratamiento depende. Si es leve, o sea, si es un dolor leve, al hacer la flexión cubital de la mano y muñeca, analgésicos. Si no calma con analgésicos, podemos mandar a infiltrar y hacer terapia física. Y si no mejora, se abre el estuche del Kervain, se abre la vaina tendinosa y se deja los tendones libres. Y con eso solucionado el problema. ¿Ya? Parece fácil, pero el seguimiento es un poco complejo, ¿ya? A veces recidiva cuando se hace una infiltración, por eso hay que tener bastante cuidado y hay que evitar la sobreinfiltración también. Bueno, ¿con qué lo comprobamos? Como todo de partes blandas, lo vamos a comprobar con una ecografía. Si te viene tu examen, ¿cómo lo diagnosticamos? Con pruebas clínicas, Finkelstein positivo, o de manera ecográfica.
ecográfica. Aquí no amerita una resonancia magnética. Aquí con la ecografía nos basta y sobra. Luego también tenemos al ganglión. El ganglión es una tumoración, es un tumor, pero es un tumor benigno, es un tumor de característica sinovial, es una dilatación sinovial, es un quiste sinovial, ¿no? Que más se produce en la mano muñeca, como en este caso, mano muñeca, o en el pie. En la rodilla, también en la rodilla podemos tener un tipo de quiste, que se llama el quiste de Baker. El quiste de Baker. Este quiste de Baker se va a dar en la parte posterior de la rodilla, ¿ya? En el pie se da básicamente más en el dorso. Y en la mano se puede dar, en la mano muñeca se puede dar en el dorso, como en este caso, o en la palma, ¿ya? Este quiste, este ganglión, se opera solamente por dos motivos. Uno, si duele o si crece mucho, si es muy grande. ¿Mayor de cuánto, doctor? Mayor de 2 centímetros de diámetro. ¿Ya? Ahí recién nos vamos a operar. Y por otro lado, si ese quiste o ese ganglión ha estado sin moverse, o sea, sin crecer ni bajar por más de 6 meses. Si el paciente ha estado con ese quiste 6 meses y ni le sube ni le baja, lo puedes extraer sin ningún problema. Lo extraes. Pero a veces viene el paciente que recién le sale el ganglión al mes y se lo quieren operar. Muchas veces esos gangliones se autolimitan y desaparecen solos. Muchas veces sí crecen más. Si crecen más en rápido tiempo, se opera. Son siempre benignos. A veces crecen tanto que duelen mucho. Entonces ahí, ¿no? Y se puede operar en un tópico. En un tópico tranquilamente lo puedes operar. Ese sí es dorso. Pero si es palma, sí hay que operarlo en sala de operaciones. ¿Por qué? Porque por la palma, justo por la parte volar, pasa la arteria radial. Entonces, muchas veces esos quistes envuelven la arteria radial y ahí sí hay que anestesiar al paciente, hay que tener otros equipos, hay que ser más cuidadosos. Entonces, estos quistes, si son palmares, se operan en sala de operaciones, y si son dorsales, puede ser en sala de operaciones o también en un tópico. Seguimos ahora con la ruptura de tendón de Aquiles. La ruptura de tendón de Aquiles también es una patología muy común, es una patología que llega también de manera frecuente a la consulta, ¿ya? La causa, no hay una causa sola, en realidad es desconocido, pero hay corrientes que nos indican que son por microtraumatismos a repetición. Hay un dolor sin causa previa, si es por tendinosis anterior, pero cuando el paciente ya viene con ese dolor a nivel del tendón de Aquiles y viene produciéndose el dolor de manera más frecuente, sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Si el dolor viene produciéndose y no calma, si no calma con ningún analgésico, ya sería una buena hora para ir al traumatólogo para poder diagnosticar que no haya ninguna enfermedad del tendón. El tendón se rompe porque el tendón está enfermo, ¿no? O sea, ha estado previamente enfermo ese tendón. Es ahí donde el tendón se termina por romper. Entonces, ¿cómo es el momento de ruptura? Es un chasquido, es como si tuvieran que tirar una pedrada. El paciente está corriendo y suena un chasquido que lo escuchan tus compañeros y el paciente deja de correr. Y te dicen, ¿quién me tiró una piedra? Te dice el paciente. Nadie le tiró nada. Simplemente se rompió el tendón de Aquiles, que seguro previamente estaba debilitado. Tú lo examinas y al hacer compresión a nivel de la pantorrilla, que se llama el signo de Thompson, el tendón no jala, se queda ahí, ¿no? El tendón, cuando tú haces una compresión a este nivel de la pantorrilla, de manera pasiva, traccionas hacia arriba el tendón, pero al no haber unión, no jala hacia arriba. Por ende, ¿cómo se llama? Si no jala, es Thompson positivo. Si es Thompson positivo, es indirectamente de ruptura, es un signo indirectamente de ruptura de tendón de Aquiles. Si lo jala, entonces significa que el tendón está íntegro y pues el paciente no tiene ruptura o quizá hay una ruptura parcial, ¿ya? El tratamiento ideal de esta lesión de Aquiles es la tenorrafia, ¿no? Por lo menos si es una ruptura total, que son las más frecuentes.
en la ruptura total de tendón de Aquiles se hace siempre tendografia y siempre se comienza con yeso por 6 semanas. Siempre con yeso por 6 semanas. Si es una ruptura parcial, de preferencia, ya hay que ver el grado de parcial. Si es una ruptura parcial menos del 50%, yeso. Y si es más del 50%, tendografia más yeso. ¿Ya? Ahora hablamos de esguince de tobillo. El esguince de tobillo son de 3 grados, ¿no? El grado 1 es una ruptura leve, ¿ya? O más que una ruptura leve, sería una micro ruptura o una distensión ligamentaria. Voy a poner acá. Una distensión ligamentaria. Ligamentaria. El grado 2, ya, es una ruptura parcial. Y el grado 3 es una ruptura total. ¿De qué? Del ligamento peroneo astragalino anterior, que es el ligamento que va a ser el mayor sostén del tobillo, ¿no? Que va a estar en la parte de adelante, ya del tobillo, que va del peroneo al astrágalo. Cuando es de grado 1, el paciente viene con dolor, con aumento de volumen, con limitación funcional. No puede doblar mucho, no puede caminar mucho, hay dolor, está hinchado. Tú lo ves, lo tocas y le duele. Puedes caminar, camina, pero con limitación, con dolor. El grado 2 es esto más una equimosis. Como ya ha habido algún tipo de ruptura parcial, hay sangrado, y ese sangrado se traduce en equimosis, ¿ya? El grado 3 ya hay inestabilidad. En el grado 3 hay inestabilidad. La inestabilidad es muy importante para determinar el grado o el estadio de la lesión de tobillo, ¿ya? ¿Cómo lo tratamos? El grado 1 se trata mediante el método POLIS, en la cual algunos lo dicen también, o antes con RICE, pero nosotros lo vemos con POLIS. P de protección, ¿no? Uno comienza protegiendo el tobillo. O de optimal load, o sea, de carga pronta o carga óptima. Y ICE de hielo. C de compresión y E de elevación. Optimal load. ICE, compresión y elevación, ¿no? Ese es el grado 1, ¿no? Uno protege el tobillo primero, luego, mientras lo proteges, lo puedes vendar, el paciente se eleva, le vas poniendo hielo, el hielo va a ser colocado 20 minutos cada 2 horas por 3 días, y luego comienzas a andar con muletas y vas pisando poco a poco, hasta que el dolor baje. Es el grado 1. El grado 2, al haber ya una ruptura parcial, podemos colocar una férula de yeso, ¿ya? Y hielo. Férula de yeso y hielo, que voy a poner. Férula más hielo, ¿ya? Y el grado 3 sí tiene que ir a cirugía, de todas maneras, porque hay una ruptura completa de la parte ligamentaria. Y esto ya tenemos que entrar de todas maneras con cirugía. Muy bien. Ya. Ahora con esto de acá. Y para terminar esta primera etapa, vamos a hablar acerca de esguinces de rodilla. Disculpen, chicos, la voz. Salvo una faringitis. Cuando doy clase, es más activa. Ya. Bueno, entonces, el esguince de rodilla, o también llamado torsión de rodilla, ¿ya? Es cuando hay un daño a nivel ligamentario y meniscal de la rodilla, ¿no? Ahí se producen torsiones o giros forzados a nivel de la rodilla, ¿no? Entonces, si hablamos de mecanismos de lesión, vamos a ver que para que se produzca algún tipo de lesión en la rodilla, va a estar dada por algún giro brusco, ¿ya? Algún giro brusco, algún varo o valgo, o alguna hiperextensión o hiperflexión de rodilla. Si en tu examen te viene el paciente que ha hecho un giro brusco, vamos a hablar acerca de lesión meniscal. Por ejemplo, paciente varón de 28 años que hizo un giro brusco y siente bloqueo, también te dice, ¿no? Y siente un bloqueo de la rodilla. Tú vas a decir, este es menisco, ¿no? Si te dice un paciente que hizo un valgo forzado, se lesionó el ligamento colateral medial. Varo forzado,
se lesionó el ligamento colateral lateral, ¿no? Paciente, varón de 18 años que se cayó de rodillas en hiperextensión, se va a lesionar el ligamento cruzado anterior. En hiperflexión, ligamento cruzado posterior. Entonces, según el mecanismo de lesión, yo voy a más o menos a ir determinando qué estructura se ha podido lesionar en la vida real como pues en un examen, ¿no? Obviamente en la vida real no me dice, doctor, me quedo en varo, no hay forma, ¿no? O sea, a menos que lo hayas visto. Este es básicamente más para un examen. La clínica, luego de un índice de rodilla, va a ser pues un edema, un aumento de volumen. Ese aumento de volumen puede ser extraarticular o intraarticular. El extraarticular generalmente pasa rápido y se da por la lesión de los ligamentos colateral lateral o colateral medial, o ligamento colateral externo o ligamento colateral interno. Cualquiera de los dos, así son los nombres, ¿no? O si es intraarticular, acá sí va a haber un derrame importante y va a haber segundo un signo del témpano positivo, o también se llama signo de peloteo rotuliano, ¿no? En la cual ya la rodilla está más hinchada y el paciente tiene mucho más dolor. Si el derrame articular es de manera aguda, es decir, se tuvo la lesión y fue inmediato o hasta las 5 horas, se dice que se ha lesionado el ligamento cruzado anterior o el ligamento cruzado posterior. Pero si se lesionó, por ejemplo, si se cayó hoy día y recién se comienza a afectar o aumentar el volumen al día siguiente, a las 12 horas, hasta los 2 días, se dice que se ha podido lesionar ha tenido una lesión probablemente del menisco, ¿ya? Del menisco. Entonces yo para poder también contestar una pregunta tengo que ver también cuándo se lesionó, ¿no? Si fue agudo, si fue crónico, si fue subagudo, ¿no? Entonces de acuerdo a eso también voy a marcar mi clave. ¿Cómo yo descifro más o menos qué cosa fue con una artrocentesis, ¿no? La artrocentesis es extraer ese derrame de la rodilla, ¿no? Si sale, por ejemplo, líquido sanguíneo, o sea, sale martros, ¿ya? Fue una ruptura ligamentaria, cruzado anterior o cruzado posterior. Si a eso se le añade grasa, vacuolas de grasa, hubo una fracturas ocultas. Y si es seroso, fue una lesión meniscal, fue una lesión del menisco. También hay derrames articulares sin ningún tipo de trauma. Si sale contenido seroso de un derrame articular, también puede ser por gonartrosis. Una artrosis severa, grado 3, grado 4, puede generar un derrame articular tipo seroso sin ningún problema, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una torsión forzada más un valgo forzado, ¿no? Aquí se rompe el ligamento cruzado anterior, se rompe el menisco medial y se rompe también el ligamento colateral medial. Esta es la famosa triada terrible de la rodilla, donde se rompe cruzado anterior, menisco medial y colateral interno. Esto es por un valgo forzado más una rotación externa.